Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Competitividad de México, un análisis sectorial, resultado del trabajo que realizó el doctor Danae Duana Ávila, el doctor Tirso Javier Hernández Gracia y el doctor Emilio Lario Gómez, de quienes me permitiré dar una breve semblanza de sus trayectorias académicas. El doctor Danae Duana Ávila es doctor en Economía por la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Economía Regional por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Las líneas de investigación corresponden a los modelos econométricos y desarrollo regional, reconocimiento a profesor de tiempo completo con perfil deseable por parte de la Subsecretaría de Educación Superior. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el nivel 1. Cuenta con la certificación nacional por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Pertenece al Cuerpo Académico Consolidado, Gestión y Desarrollo Empresarial. Cuenta con publicaciones, contratación y capacitación, factores de permanencia del capital humano en las pymes, el proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Bienvenido, doctor Danae, y muchas gracias por tu presencia en este programa. Gracias, doctor. También se encuentra con nosotros el doctor Tirso Javier Hernández Gracia, de quien leeré su semblanza. El doctor Tirso Javier Hernández es doctor en Ciencias Administrativas por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es maestro en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del área académica de Administración en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Tiene una antigüedad de 34 años de servicio en nuestra universidad. Además, es líder del Cuerpo Académico Consolidado, Gestión y Desarrollo Empresarial. Es catedrático de licenciatura, maestría y doctorado en asignaturas relacionadas con recursos humanos, liderazgo, metodología de la investigación y administración general. Es miembro activo de diversas redes nacionales e internacionales sobre MIPYMES, recursos humanos y sistemas. Ha participado también en proyectos de investigación financiados sobre salud organizacional y productividad en empresas del sector textil de Hidalgo y Tlaxcala. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Cuenta con la certificación nacional por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Es autor de diversos artículos y libros en el contexto nacional e internacional y cuenta con participación en congresos nacionales e internacionales como ponente y conferencista en México, Costa Rica, Colombia, Cuba y Chile. Ha obtenido premios nacionales e internacionales relacionados con trabajos de tesis y proyectos terminales, así como de ponencias. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor Joselito, muy amable. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, iniciando con esta parte de esta entrevista, una de las primeras preguntas que es de interés es saber la motivación precisamente para la elaboración del libro Competitividad de México. Bien, sí, claro. Bueno, pues para crear una obra precisamente como esta que estamos presentando hoy, pues pensamos que es necesario, ya que no es común en la literatura actual, abordar el concepto de competitividad de manera sencilla y sobre todo desde sus principales modelos teóricos, aunque también donde pudiéramos establecer un diálogo sobre algunas regiones, principalmente en México, con mayores ventajas competitivas, ya que, como es bien sabido,
nuestro país es receptor precisamente de importantes inversiones extranjeras. Y bueno, pues asimismo el poder incorporar dos de los principales sectores económicos de nuestro territorio mexicano, que son la agricultura y el sector textil, comparado contra un gigante precisamente de la producción y la competitividad en el mundo, como lo es el país de China. También logramos en esta obra complementar con la aportación de investigadores, colegas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se relacionan, por un lado, con una serie de principales actividades económicas que se desarrollan en el caso de Tlaxcala a través de las empresas maquiladoras, ya que es una de sus principales vocaciones empresariales, y desde donde se logran abordar aspectos importantes relacionados con la seguridad social de sus trabajadores. También, por otro lado, se documenta información relevante que se asocia con el comercio internacional en México y el fenómeno de competitividad, por supuesto, dentro del sector educativo público y privado en el estado de Puebla. Como pueden escuchar, amigas y amigos, pues todos estos son temas, creemos nosotros, muy importantes e interesantes, que tienen de alguna manera relación e impacto con el fenómeno de la competitividad en nuestro país. Así es, doctor. Muy interesante la relevancia de esta obra y también nos gustaría saber, doctor, cómo es que se encuentra estructurado este libro. Ok, sí, claro. El libro Competitividad de México en Análisis Sectorial es una obra literaria compuesta por 7 capítulos. El primero de ellos trata sobre los antecedentes teóricos y principales modelos de competitividad, llevando al lector sobre algunos principios básicos, conceptuales, y realizando un recorrido precisamente sobre algunos modelos, algunas teorías explicativas desde diversas perspectivas y enfoques. El segundo capítulo expone las ventajas competitivas de las regiones en materia de producción, con el objetivo de maximizar dichas ventajas y traducirlo en una mayor captación de inversión extranjera directa y crecimiento económico como pauta para conocer de qué manera reproducir la aglomeración económica que actualmente existe en la zona fronteriza principalmente de nuestro país, entre otras regiones importantes con diferentes ventajas también competitivas. En el tercer capítulo se aborda el sector agrícola mexicano, analizando las necesidades básicas de nutrición de los individuos y la manera en que actúa sobre los factores sociales, políticos, ambientales, energéticos y económicos, a fin de tomar decisiones que alienten la productividad y competitividad del mismo, tomando como referencia algunos indicadores del nivel mundial, como el caso específico que ya mencionamos del país de China. En el cuarto capítulo se recogen algunos datos específicos de la industria textil en México, comparados con China, con el propósito de poder analizar sus características más importantes, contextualizando al sector desde un inicio, contextualizando al lector desde un inicio sobre información de los sectores manufactureros, principalmente para posteriormente abordar algunos subsectores relacionados con el mismo y tomando en cuenta aspectos que tienen que ver con el estado de Hidalgo, ¿no? que es también algo relevante, así como su relación con el tópico principal de la obra, que es la competitividad. Ya en el capítulo 5 se orienta hacia la seguridad social en las maquiladoras del estado de Tlaxcala, tomando en cuenta de manera específica que hasta el día de hoy se ha caracterizado por el empleo de mujeres, pues estas son consideradas como un sector de la población no calificado, y realizando un análisis específico de las diversas comunidades y municipios del estado de Tlaxcala que se han comenzado a generar miles de empleos por medio de la maquila, precisamente fortaleciendo cada vez más el Producto Interno Bruto y permitiendo que las comunidades crezcan y se desarrollen económicamente.
Luego, en el capítulo número 6, se analiza la orientación de la estructura comercial de México asociada a los flujos óptimos de comercio bajo un enfoque de bienestar y de política pública, revelando la manera en que se llevan a cabo integraciones económicas a partir de los intereses políticos y sociales que pueden tener mayor peso que los económicos, lo cual trae consigo la necesidad de equilibrar de una forma adecuada dichos intereses finalmente. En el capítulo 7 y último de esta obra se expone precisamente la competitividad de las instituciones de educación superior pública y privada en el estado de Puebla, desde la perspectiva de la mercadotecnia, siendo esta última una herramienta estratégica para los modelos de gestión que permiten satisfacer las necesidades de un cliente, alumno, cada vez más exigente a través de una nueva e innovadora forma de comercialización, intercambio y venta del servicio educativo, de forma directa o indirecta, presencial o virtual, donde se pueden obtener estrategias asociadas con las 5 Ps, que también hoy en día se conocen con las 5 Cs, ¿no? De manera más específica, y diferenciando precisamente para lo que son las instituciones de educación superior, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la mezcla de la mercadotecnia educativa. Es así como la obra está conformada por estos 7 capítulos, doctor. Sí, gracias, doctor. Viendo ese contenido interesante que presentan en esta obra bibliográfica, ¿a quién considera que pueda estar dirigida esta obra, doctor? Bien, la obra está dirigida principalmente a estudiantes de administración, economía, comercio y mercadotecnia, aunque la pueden consultar cualquier tipo de estudiantes de cualquier carrera que se encuentren interesados sobre el tema de competitividad y del cual puedan esperar una lectura, en principio, amena, clara, sencilla, y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Que la sociedad en general, pues puede querer seleccionar esta obra para poder ser consultada, ¿no? Por supuesto que también es amigable para el público en general. Ok, muchísimas gracias para que el público que nos escucha, pues vean que este contenido puede ser interesante, ¿no? También para ellos. ¿Y por qué se consideraría esta obra relevante, doctor, con el contenido que se está presentando? Bueno, podemos señalar algunos aspectos precisamente que a nuestro juicio consideramos que esta obra puede ser relevante para quien la consulte, para quien esté interesado en poderla adquirir y poder hacer uso de ella. Bueno, pues en principio podríamos decir que es relevante porque está relacionada totalmente con la competitividad. Es raro, ¿no? No es común encontrar hoy en día una obra dedicada totalmente al fenómeno de la competitividad y sobre todo en México, en nuestro estado, en el estado de Hidalgo y en algunos estados hermanos que son circunvecinos tan cerca de nosotros y con los que tenemos mucha relación. Esto por un lado. Por otro lado, consideramos que es relevante esta obra, pues porque aborda sectores económicos que han sido, pues a través de la historia, lo sabemos, muy importantes para México. México ha sido, sobre todo en el pasado, un referente, ¿no? Precisamente cuando hablamos de la agricultura y sobre todo en el sector textil, ¿no? Sabemos que pues se han dado muchos fenómenos a través del tiempo, han cambiado muchas cosas y que bueno, esto hace que volteemos hasta este tipo de sectores que en su momento pues fueron sectores que ofrecieron muchas ventajas, donde pues se tenía un nivel de productividad y de competitividad muy bueno, ¿no? Entonces es importante voltear nuevamente a este tipo de sectores y bueno, tratar de entender el fenómeno de competitividad y por qué no irlo mejorando para volver a esos lugares en los que pues hace algunos años tuvimos, ¿no? A nivel nacional e internacional. Y finalmente, otro aspecto que pudiéramos señalar, por lo cual consideramos que es relevante esta obra literaria, pues porque la manera en que se complementa la obra creemos que es muy importante, dado que está hecha por
profesores investigadores que trabajamos en instituciones de educación superior, en el cual abordamos una temática que es común en nuestras líneas de generación y aplicación de conocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces es bueno escribir y escribir sobre nuestra realidad que nos toca vivir, sobre el lugar donde trabajamos. Yo creo que si queremos hablar de cambios, los cambios debemos de fomentarlos desde donde nosotros estamos, desde donde nosotros habitamos, ¿no? Y de ahí enfocarlo hacia otros niveles, ¿no? Por eso consideramos que también es importante. Ok, muy interesante, doctor, lo que nos comentas. Y bueno, hablando precisamente de competitividad, ¿cuáles son las estrategias para tener una mayor competitividad en las empresas? Gracias, sí. Pues bueno, primero me gustaría iniciar con una reflexión, y esta reflexión va encaminada en el 2015, en el Foro Económico Mundial, pues se dieron a conocer y se mencionaron algunos datos. De las 140 naciones, México se encuentra en el lugar número 57. Pues bueno, esto quiere decir que como país, como economía, los índices o el índice global, el cual es el que pues nos da esa posición, nos muestra que no estamos si bien no estamos en los últimos lugares del índice, tampoco estamos en los primeros, pero podríamos decir que tenemos una posición privilegiada. Claro, los que se encuentran o encabezan la lista, pues Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania, ¿verdad? De antemano, pues conocemos sus características. Y si bien la estrategia implementada en los años 90, con la puesta o la entrada en vigor del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues fue una estrategia para volver o encaminar a las empresas hacia esa parte competitiva. Actualmente, pues todo tiene que cambiar. La pandemia también ha generado que las empresas pues tengan que modificar sus estrategias. Dentro de esas estrategias, voy a atreverme a mencionar algunas sin dejar, pues bueno, de lado que puede ser que algunas empresas puedan implementar otras, pero creo que la mayoría se ha enfocado en mejorar la calidad de sus productos. Eso le da confianza al cliente. Y si tenemos, son productos, también hay servicios, hay empresas que ofrecen servicios. Entonces, por un lado, sería mejorar la calidad de los productos y también de los servicios que ofrecen las empresas. Otra estrategia que las empresas en la última década también empezaron a considerar, y justo en estos últimos años han puesto énfasis, es también en la satisfacción del cliente. Si bien la obra menciona algunos aspectos de mercadotecnia, pues el cliente y el comentario de boca en boca, como ellos lo manejan, pues es importante, y eso genera confianza o puede generar lo contrario, ¿no? A la hora de adquirir un producto. También otra estrategia que algunas empresas han fomentado, pues es el desarrollo de la tecnología, de su propia tecnología. Si bien esto no es nuevo, porque a lo mejor en el sector automotriz y en algunos otros sectores del farmacéutico, los laboratorios han apostado a esa parte en términos de innovaciones, invenciones, pero también ya las empresas se han dado cuenta que juega un papel importante el contar con su propia tecnología, el apostarle a que ellos puedan desarrollarla. Yo creo que otra estrategia también, y creo que es muy similar a lo que estamos mencionando, es diferenciar los productos. Es decir, mi producto, ¿qué ofrece en relación al que está ofreciendo la competencia, al que ofrece el oferente y mi principal competidor, ¿no? Entonces, al poder ver esa característica que hace diferente el producto, también resulta un atractivo. Y bueno, ya yéndonos un poquito más al término económico, pues es reducir los costos. Si los costos de mi producto son accesibles, pues yo puedo también en el mercado ofrecer un precio, pues bueno, que me vuelva competitivo. También día con día, y lo hemos visto, tenemos que estar innovando, desarrollando nuevos productos, y esto es con la finalidad de no perder una participación en el mercado. Ya no aumentar la participación en el mercado, sino por lo menos mantener la participación con la que cuenta cada una de las empresas. Yo creo que estas estrategias y estos puntos, pues bueno, aplican indistintamente del sector
en el que se encuentre la empresa. Creo que por ahí la mayoría han, si no todos los puntos que acabo de mencionar o las estrategias, pero sí han apostado a por lo menos 2 puntos de los que se mencionan. Sí, eso sería yo creo que la parte de las estrategias. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, es importante que las empresas, como bien lo mencionas, pues tomen en cuenta, ¿no? Ese tipo de estrategias si se quiere mejorar la competitividad, precisamente. Y hablando, doctor, de esa competitividad, tal vez, ¿qué factores deben optimizarse para obtener una mejor inversión extranjera? Sí, yo creo que cuando hablamos de inversión extranjera, como lo mencionaba el doctor Tirso, nosotros queremos ver muchas veces los cambios directos, pero yo creo que en algunos casos hay algunos beneficios que, bueno, que con esta atracción de inversión, pues son de carácter indirecto. Voy a atreverme a mencionar y que están muy relacionados con el tema que estamos tratando el día de hoy. La inversión extranjera también nos puede traer un efecto positivo, es decir, ya mencionabas un crecimiento económico para la región, que de ahí es una de los ejes centrales de la obra. ¿Qué estamos o qué está sucediendo en el Estado? Y esto nos va a permitir ver cuál es la posición que se tiene en términos económicos y en términos también de qué está sucediendo con el empleo, es decir, si se está dando una generación de empleos, de qué características son estos empleos que se están generando, y si se está dando esta generación de empleos, quiere decir que está aumentando de manera indirecta también la producción y que va muy asociado a la productividad, y entonces si se están dando estos aumentos, en la economía se está dando un fenómeno de competitividad. Entonces estamos viendo aquí que entonces el país se vuelve receptor. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Pues que está también muy asociado al tema del día de hoy. Facilitará el desarrollo de estos productos, se generará una nueva especialización, no solo de productos finales, sino también de productos intermedios. También podemos ver que va a haber una mayor disponibilidad de estos insumos para producirlos. Entonces se empieza a dar una sinergia entre las empresas, entre la inversión, entre la sociedad, en términos económicos y sociales. Sí, bueno, bien lo mencionas, doctor, que esa inversión extranjera puede tener un impacto positivo precisamente en las empresas. ¿Y cuáles serían, hablando de ese impacto, cambios estructurales que han permitido disminuir la pobreza? Sí, yo creo que para hablar de la pobreza, que es un tema un poco complejo en términos de que toca varias dimensiones, pero yo creo que aquí hablaríamos de, bueno, de la parte y del rol que juega la sociedad en términos de acceso a educación, en términos de salud, en términos económicos, ¿no? Que son de los factores que se toman en cuenta para calcularla o que son los factores que toman en cuenta Coneval. También hablamos del acceso a servicios básicos, ¿no? Cuando empezamos a tocar estos temas nos damos cuenta de cuáles son las características y qué es lo que está sucediendo en la sociedad, el acceso a una vivienda, la disponibilidad de los recursos, y entonces todo este proceso va a mejorar las condiciones que al final nos va a llevar también a lo que se refiere a la parte laboral. Con esto que decimos, si hay mejores ingresos, si hay acceso a educación, salud, entonces de alguna manera o de manera indirecta estamos viendo que se está combatiendo este gran problema de pobreza. También podemos observarlo y como se ha mencionado, ¿no? En el objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo, ¿no? Que es parte de lo que ahorita estamos mencionando. Y si bien ya mencionamos que se necesitan, o de los efectos de la inversión es mejorar los empleos, también aquí lo podemos mencionar. Básicamente en lo que se propone en la agenda, pues es mejorar, ¿no? O un crecimiento económico sostenido incluso, pues básicamente enfocado al pleno empleo, ¿no? Al trabajo decente para todos. Y entonces, esto de manera indirecta, pues nos va a traer que los problemas sociales van disminuyendo o tendremos que ver en el largo plazo esa disminución de estos problemas. Entonces, los temas y justo la obra va asociada a estos 3 grandes problemas que a lo largo de las últimas décadas son un tema polémico. Y en términos indistintamente si es un estado del norte, del centro, del sur del país, ¿no? Que básicamente estas variables macroeconómicas pues han modificado su entorno de estas economías.
Sí, doctor, eso es algo también que se debe de considerar de ese tema que, como bien lo mencionas, es algo complejo, son muchas variables las que intervienen y no se pueden generar modelos muy sencillos o simples, ¿no? Hablando ahora precisamente de la temática de esta obra bibliográfica, ¿cómo se mide la competitividad de un país, doctor? Sí, básicamente se mide a través de índices, pero a nivel internacional el índice global de competitividad es el que pues se ha tomado y bueno, y se ha hecho para clasificar o para tener en cuenta las características de un país. Si bien este índice a nivel internacional agrupa cuatro grandes ejes. Dentro de estos cuatro ejes, pues tenemos las instituciones, la infraestructura, la parte importante, la parte de las TICs, ¿no? La adopción de las TICs, tenemos aspectos de salud, como ya habíamos mencionado, de habilidades, incluso hasta el mercado financiero juega un papel importante. Es decir, aquí estamos hablando que aquí se contabilizan en este índice 12 grandes pilares divididos en cuatro grandes ejes. También tenemos el tamaño del mercado, juega un papel importante, si bien por definición el mercado es el punto geográfico donde se reúnen oferentes y demandantes, pero no solo nos quedamos desde empresas de bienes o servicios, el mercado financiero también juega un papel importante, el mercado laboral, ahorita en lo que hemos mencionado, ¿no? El trabajo decente, empleos de mejor calidad, entonces se van combinando varios factores. Y por último, pues la parte de la innovación. La dinámica empresarial, es decir, tiene que estar en constante cambio en la economía y entonces cuando se observan estos grandes ejes, pues es una forma de poder medir, ¿sí?, cuál es la competitividad de las economías o de los países. Es el principal. Básicamente al interior también hablamos de algunos índices de especialización, impactos, un índice de verosimilitud. Entonces hay diferentes índices al interior, pero el que se ha generalizado es este índice de competitividad global. Sí, existen muchos factores, doctor, que intervienen para poder medir precisamente la competitividad de un país, como bien lo has comentado. ¿Cuál considerarías o cuál es el factor clave, doctor, para la competitividad? Son, pues, una pregunta interesante, porque si bien tenemos un país rico en recursos naturales, pero también tenemos como que esa diversidad y a la vez tenemos que cada uno ofrece diferentes características. Lo que sería una ventaja para los países del norte por la cercanía con el principal mercado, podría ser una desventaja para los países del sur. Y la ventaja que tendrían los países del sur sería la abundancia que pueden tener en recursos naturales. Entonces, sí sería un poco complicado decir a lo mejor infraestructura, tecnología o pues, aspectos de salud, porque los que son aspectos favorables para un estado son, a lo mejor no son tan áreas de, pues un área de oportunidad o resultarían un área de, pues un área de oportunidad para algunos otros. Entonces, ahí sí yo digo que depende del estado, ¿sí?, del estado y bueno, y de las características mismas, porque si bien para hacer un comparativo hay que tomar varios puntos como debe ser la población, los productos con los que se encuentran, la inversión extranjera con la que cuentan, aspectos de infraestructura, ¿no? Podemos comparar algunos estados del centro que a lo mejor ofrecen una ventaja, pues porque necesariamente si vamos al norte o vamos al sur, pues hay que cruzar. Entonces, esa parte geográfica ya les está dando una ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí sería un tema un poco a debate y a discusión, doctor, porque sí dependerá de las características, ¿no? De lo que buscan los empresarios también al llegar, ¿no? A ubicarse. Si bien ya hablamos que dentro de todas las ventajas y de las características que buscan, pues es el acceso, ¿no? Hablamos de, pues, vías de comunicación, mano de obra, ¿no? Costos de transporte, pero también, pues estos pueden ser diferentes entre una empresa que ofrece un servicio. Sí, doctor. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Sí, bueno, esos factores que has comentado, pues efectivamente pueden ser variantes dependiendo del contexto, como bien comentabas, dependiendo del estado, y pues por eso es que se vuelven modelos complejos, ¿no? No es un modelo que pueda abarcar todas estas posibilidades.
Finalmente, doctor, en el último capítulo se habla de la competitividad en las instituciones. ¿Qué acciones deben aplicarse para el nuevo paradigma de ser las constructoras de sociedades de información-conocimiento? Sí, bueno, ahí podríamos mencionar algunos factores de control en los cuales el gobierno juega un papel importante, algunos factores de control enfocados a la empresa y algunos factores que van precisamente a la consolidación de estas instituciones. Aquí hay algo que luego perdemos de vista. Es importante que tanto el sector público, el privado y en este caso en el que nos encontramos, el sector de educación, se puedan intercambiar sus áreas de oportunidad, sus necesidades, porque solo así se podrá dar esta relación de qué es lo que pide el sector, qué es lo que podemos ofrecer como instituciones, realmente como instituciones y sobre todo instituciones de educación públicas, podemos ofrecer una gran variedad de servicios y no solo al sector público, sino también al sector privado. Y esto pues se va combinando. Ahora ya no necesitamos estar de manera presencial, la tecnología y justo en esta pandemia nos ha enseñado que juega un papel importante y al ofrecer diferentes productos. La planeación desde el punto de vista del gobierno, qué es lo que necesita. Y pues bueno, de alguna manera ya hay algunos trabajos que se han iniciado en lo que se refiere a la elaboración de los planes de desarrollo, ahí hay un acuerdo, una triada entre el sector público, privado y el sector educación. Yo creo que esa sería una de los ejes que tendríamos que seguir fortaleciendo, ¿no? Esa comunicación entre estos tres grandes ejes que si bien si trabajamos o si se trabaja de manera aislada, pues no entenderemos cuáles son los problemas y no podremos aportar esas soluciones, generar esas alternativas de política económica que contribuyan no solo al beneficio pues de un ente en particular, ¿no? Sino al final de una sociedad que es la que, pues para la cual estamos, ¿no? Todos nosotros ofreciendo un servicio y que esperamos que sea de mejor calidad y conforme se van dando estos años y sobre todo, y digo estos años porque pues realmente todos tenemos, ¿no? O tuvimos que improvisar y aprender sobre algo que no nos esperábamos y sobre todo yo creo que no esperábamos que fuera a durar tanto, si bien había sucedido ya una situación parecida, pero bueno, yo creo que ahorita esto nos enseñó que se tiene que dar ese trabajo colaborativo. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Muy interesante todas esas temáticas relacionadas con la competitividad y que nos llaman la atención y también nos invitan a reflexionar, ¿no? Acerca de los factores interesantes, los factores importantes y muchos aspectos que en ocasiones, como pues nos podría pasar como público, pues llegaríamos a desconocer. Sin embargo, con este tipo de obras bibliográficas que ustedes nos comparten, precisamente nos damos cuenta, ¿no? de esa importancia y cómo podemos contribuir de cierta manera. Les agradecemos, doctor, a nombre de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, doctor Danae, doctor Tirso, por su apertura y poder compartir con nosotros su conocimiento sobre esta obra. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Buenas tardes. Sí, gracias a ustedes también. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.